Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre educação superior no Brasil e a chegada de instituições internacionais de faculdades estrangeiras. Tem faculdade chegando no Brasil? De quais países são? Qual é o interesse na educação superior do Brasil e qual é a possibilidade de enriquecer um panorama bastante desafiador como aquele brasileiro? E hoje aqui nos estúdios da BMC temos o prazer e a honra de ter conosco um convidado especial, o José Luiz Mendonça, diretor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Múrcia. O José é espanhol, portanto, a partir desse momento, o nosso Talks será realizado em língua espanhola. José, muchas gracias por estar conosco, mucho gusto por tenerlo aqui. Un placer, muchísimas gracias por acogerme. E junto comigo temos também o Vandic Silveira, que é diretor de Estratégia e Expansão Global da Universidade de Múrcia. Vandic, português, mas vai também muito gosto por estar aqui conosco. É um prazer todo meu estar com vocês, um prazer maravilhoso estar aqui mais uma vez com a BMC News, você, Carlos. Vamos lá, então. José, então, explica, a primeira pergunta ritual acá por mis convidados. ¿Quién es José Luis Mendoza en un minuto? Muy bien, pues yo soy español de Murcia, nacido en Murcia. Soy el tercero de una gran familia de 14 hermanos, 7 chicos y 7 chicas. Estoy casado con Andrea, tengo 6 hijos pequeños y soy ahora mismo director general de las Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que es una universidad dedicada a la expansión internacional, al anuncio de los valores cristianos, a la docencia y a la investigación. Soy un apasionado del deporte, especialmente el fútbol y el baloncesto, y por supuesto un practicante asiduo de dichos deportes, entre otros. Y además me encanta la lectura y escribir. Vale, perfecto. Y habla un poquito sobre la Católica de Murcia, cómo funciona, cuánto tiempo existe, el objetivo, y después hablamos un poco de por qué está llegando acá en Brasil. La UCAM nace de mi familia. Mi padre fundó la universidad hace ahora 27 años. Él tuvo una experiencia muy importante en República Dominicana, en Santo Domingo. Somos una familia misionera. Él ya se dedicaba a la educación, tenía en España distintos centros de educación superior adscritos a universidades de Madrid y a universidades de Reino Unido, donde ofrecía formación superior en salud, economía y empresa. Después de unos años decide fundar esta universidad para ayudar fundamentalmente a los estudiantes a no solamente formarse como grandes técnicos, arquitectos, empresarios, médicos, enfermeros, sino que estos estudiantes tuvieran un claro sentido de propósito, de entrega y servicio a los demás, basados en la cultura y en la inspiración cristiana, que es la educación que ha marcado la cultura de Europa y de América en los últimos 2000 años. Y a partir de ahí, en el año 97, nace la UCAM como una institución familiar, bajo la aprobación del Papa entonces, Juan Pablo II, en un decreto llamado Ex Corde Ecclesiae, que por primera vez en la historia permitía que un laico, no sacerdote, no obispo, pudiera fundar una universidad católica. Y esta fue la primera en la historia que nace con esta modalidad, porque conocemos, por ejemplo, PUCI, es una pontificia, o otras universidades católicas, pero esta es la primera fundada por el laico. Y seguidamente nace Ave Maria University en Miami, por el fundador de Domino's Pizza. Fue un segundo caso, ¿no? Muy interesante ese punto. Mas, después hablamos sobre también esa cuestión, mas ¿por qué la UCAM está interesada en abrir sus puertas acá en Brasil? ¿Por qué Brasil es tan importante, por ejemplo, para una expansión internacional de una facultad tan tradicional en España? Bueno, nosotros vinimos por primera vez en Brasil hace ahora 15 años, casi 16 años. Tuve la suerte de conocer a Vandic y a su familia a través de la profesora catedrática de Derecho Constitucional, María Roca Solano, que fue profesora en la PUC Sao Paulo durante unos años. Vinimos a Brasil para aprovechar el programa Censas en Fronteras, que lanzó el gobierno brasileño para impulsar la presencia de brasileños ingenieros en universidades europeas. Fue un suceso, un éxito de programa de internacionalización, y estuvimos viniendo de 2010 a 2015 intentando incentivar el intercambio de brasileños y españoles, sin mucho éxito más allá del programa financiado por el gobierno brasileño.
Actualmente la UCAM tiene un plan de expansión internacional porque somos una universidad joven, dinámica. Estamos presentes en Mumbai, en Dubái y en El Cairo, una fuerte presencia en Medio Oriente, pero hemos visto una gran oportunidad en Brasil, ya que Brasil, y concretamente Sao Paulo, ofrece grandes retos en el ámbito de ciencias de la vida, especialmente en el área médica, de enfermería, psicología y fisioterapia. Hay un campo importante porque existe muy poca presencia internacional en el país. Existen acuerdos con Mercosur, existen acuerdos de intercambio con Estados Unidos y Europa, pero no existe una inversión activa dentro del país por parte de agentes internacionales o fondos de inversión del ámbito educativo, cosa que sí está sucediendo en Europa, en Sudeste Asiático, Asia, ahora menos en China, y de fondos sobre todo norteamericanos y europeos. Hay un gap importante de presencia de oferta internacional en inglés. No existe una gran oferta de programas 100% en inglés que abrirían la posibilidad de que estudiantes de habla no hispana, no portuguesa, pudieran venir a Brasil a estudiar. Esto abre la posibilidad de que un capital humano altamente cualificado, con una gran capacidad de inversión por sus familias, se interesen en venir a Brasil, porque los estudios superiores son el primer embajador del capital inversor posterior, ya que la gente que viene normalmente son gente de capacidad económica, suelen integrarse en el país, como es su caso, sé que usted es italiano de Abruzzo, y luego desarrollar su actividad profesional, porque se enamoran de este país. Es un país que enamora, que atrae mucho y con muchas oportunidades. Claro, claro. Y tiene muchos pocos estudiantes extranjeros justamente por causa de esta ausencia de cursos en inglés. Antes de pasar la palabra a Mandik, podemos decir que la primera universidad que llega a Brasil internacional con su propio capital, que el primero caso de internacional extranjera que se instala en Brasil es l'UCAM, ¿correcto? No lo sé, puede ser que haya alguna, pero sí entiendo que la presencia es minoritaria de capital educativo extranjero en Brasil. Con certeza. Ojalá vengan muchos, nosotros estamos ahora explorando esta oportunidad. Perfecto. Mandik. Bueno, lo que sepa yo, la verdad es que la UCAM va a ser la primera universidad 100% europea que entra en Brasil y que se queda aquí como una ciudadana brasileña. La idea es traer a Brasil lo que tiene de mejor la UCAM. La UCAM es muy fuerte, hoy ya somos la segunda mejor universidad privada de medicina en España, estamos entre las mejores. Acabamos de ser rankeados entre los 1000 mejores del mundo por el ranking de QS, que es un ranking súper importante, y tenemos un recorrido muy relevante en la educación en España. Empezamos pequeños en Murcia, ya tenemos 2 campos en la región de Murcia, uno en Murcia, otro en Cartagena, y abrimos ahora en septiembre 2 campi en Madrid. Y obviamente la expansión internacional. Tenemos mucho interés de estar en Brasil por el tamaño del país, la necesidad de inversiones, de educación de primera línea, de alta gama, de alta calidad, especialmente en medicina y otras áreas alrededor del mundo de la salud y las ciencias de la vida. No, muy interesante, Mandik, porque usted es director de estrategia y expansión global, mas también es brasileño, entonces sí, conoce muy bien la realidad brasileña, de la burocracia, de los problemas, del Ministerio de la Educación, que también es muy estatalista y centralizador. Entonces, ¿cuáles son las dificultades para una universidad extranjera que no tiene mucho conocimiento de la dinámica burocrática y económica y jurídica también en Brasil? Y también imagino la concurrencia de las otras universidades brasileñas que no quieres más competición, ¿no?, acá en Brasil. Entonces, como brasileño, ¿cuál es la dificultad principal o las dificultades principales para abrir una expansión, para abrir una universidad extranjera en Brasil? La primera es la burocracia, que es terrible, pero eso da opciones, oportunidades de comprar universidades y de transformarlas. Traer toda la universidad poco a poco, empezando con las áreas que somos muy reconocidos, y en pocos años traer toda la estructura de la universidad, que tenemos más de 100 grados, tenemos más de 60 maestrías, tenemos 5 áreas
de PhD, de doctorados. Entonces somos una universidad muy completa. Además, hay algo muy especial, que la UCAM es la única universidad en el mundo que somos reconocidos como la universidad del deporte. Somos totalmente dedicados a la máxima romana de mens sana in corporum sano. ¿Por qué? En la UCAM somos la segunda universidad en el mundo que ha enviado más atletas, más deportistas a las Olimpiadas de París año pasado. Solo segundo en comparado con Stanford en Estados Unidos. Tenemos más medallas de oro, plata y bronce en Europa que cualquier otra universidad. Tenemos una cantidad, un 40% de nuestros alumnos son deportistas también. Y somos la única universidad en el mundo que tiene un equipo de fútbol profesional que juega en la Liga Española. Tenemos un equipo de baloncesto, de básquetbol profesional que ha sido campeona de Europa y trae personas, por ejemplo, atletas de Estados Unidos, de toda parte del mundo. El ambiente de estudios en la UCAM es un ambiente así muy lleno de vida por causa de esta relación con el deporte y el desarrollo mental de alta gama, de alta competencia, de altos rigor académico. Entonces, esto es una cosa muy interesante. Además, el centro de Murcia, donde tenemos, en el centro de Murcia tenemos el estadio principal de fútbol, que está en el centro de la ciudad, es nuestro estadio. Entonces, nuestros juegos, prácticamente la ciudad toda está alrededor de la UCAM. La UCAM tiene otra cosa muy interesante, es que somos ciudadanos locales. La potencia de ser UCAM es que donde llegas somos recibidos con mucho cariño por la población, porque hay gente que tiene pisos, casas que están alquilados a los alumnos de la UCAM. Hay gente que tiene un amigo, un hermano, una mujer, un marido, un hijo que trabaja en la UCAM. Entonces, el potencial económico de expandir el impacto de la UCAM va mucho más allá que solamente la estructura económica, solamente la estructura académica y deportiva. Y eso queremos traer a Brasil y a São Paulo. Vamos a hablar también de rigor, que ustedes hablan de rigor intelectual, ¿no? Como activo muy importante para ese tipo de iniciativa. Mas antes de eso, vamos para un rapidísimo intervalo, 2 minutitos y volvemos acá con nuestro BMC Talks. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre educação superior no Brasil, a chegada de novos players, de novos atores que estão querendo revolucionar, ou pelo menos enriquecer, o panorama da educação superior no Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com um convidado especial, José Luiz Mendonça, diretor de Relações Institucionais da UCAM, a Universidade Católica de Múrcia. Estamos realizando o nosso BMC Talks em espanhol, junto com o nosso Vandic Silveira, que é também diretor de estratégia e expansão global da Universidade Católica de Múrcia e também é um frequent flyer aqui da BMC Talks. Vamos lá então, voltando a falar em espanhol. José, ¿cuánto es importante el rigor intelectual en una iniciativa como esa? Porque en Brasil, por ejemplo, tenemos muchos problemas con la formación de los alumnos de la facultad, especialmente las facultades públicas. Tienen mucha ideología y poca, vamos a decir, poca teoría, poca práctica y poco contenido muchas veces que tiene que formar los alumnos. ¿Cuánto es importante el rigor intelectual y cómo mantener este rigor intelectual, no solamente de la UCAM a Murcia, más en otras sedes de la UCAM en todo el mundo? Pues estás hablando de algo realmente profundo en el ámbito universitario, porque muchas veces entra en conflicto lo que nosotros llamamos rigor intelectual con lo que muchos investigadores y profesores llaman libertad de cátedra, ¿no? Creo que una de las grandes ventajas de la universidad, y por eso el mundo universitario se ha expandido tan rápido y sigue siendo una industria en plena revolución a nivel internacional, es precisamente por esa libertad de cátedra que se le da al profesorado a la hora de implementar su materia. Pero al mismo tiempo, el problema que tiene la libertad de cátedra
es que si no se le ponen criterios de calidad, evaluaciones de calidad, sistemas de auditoría que permitan de alguna manera entender cuál es la percepción del alumnado del aprendizaje que está recibiendo, cuál es el impacto de las skills o competencias que está adquiriendo el alumnado universitario por parte del mercado y la industria, y de qué manera ese alumnado realmente, una vez es antiguo alumno, refleja en su día a día aquello que ha aprendido y con lo que ha convivido en la universidad. Con lo cual, realmente el rigor intelectual requiere de un complejo sistema que nosotros llamamos en Europa sistema de garantía de calidad. Que no sabemos si es un método bueno o un método malo, pero necesitamos un método que nos proteja de una libertad de cátedra que puede caer en la ideología. El problema de las ideologías es que muchas veces construyen sobre conceptos, verdades que son axiomas antológicos innegociables para una pequeña parte de la población o un sector de la población social, pero que dificultan muchas veces la posibilidad de debatir y dialogar sobre aquello que realmente es bueno, es positivo y es verdad. Entonces, ese condicionante ideológico puede frenar el rigor intelectual. Por eso es tan importante que los claustros tengan líderes humanos y líderes intelectuales. Líderes intelectuales porque deben de ser referentes en su materia. Por ejemplo, en medicina, nosotros tenemos un decano que es líder profesional en su área, es el número 1 en oftalmología y operando en Murcia, y es un referente como profesional médico y ha dirigido centros en hospitales públicos, pero al mismo tiempo es una persona que tiene una sensibilidad para las necesidades del ser humano, que sabe ponerse en situación del profesor, sabe ponerse en situación del investigador, sabe reconocer las inquietudes del alumno, y cuando el alumno no está contento, poder hablar con un médico que tiene una vanidad muy grande y un gran orgullo, pero hay que saber llevarlo. Creo que es el modelo que nosotros, hoy día, al menos la Universidad del siglo XXI, necesita. Líderes académicos, pero con una gran capacidad de liderazgo humano para poder entender las necesidades del claustro y las necesidades del alumnado, en contraste con lo que la industria y el mercado están pidiendo. ¿Cuándo entramos en conflicto? Cuando el profesor y el catedrático no quieren colaborar con el leadership, no quieren colaborar con el alumnado y están más centrados en sus publicaciones que en servir al alumno. Es fundamental que el alumno vuelva a ser el centro de la universidad. Bologna, Milo Tantotto, fue la primera universidad Alma Mater Studiorum de la historia, considerada universidad. Es muy interesante, yo estudié en Bologna mi carrera, ver cómo se fundó la Universidad de Bologna. La Universidad de Bologna la fundaron los hijos de muchos de los nobles de la ciudad, contratando expertos en materias para que trajeran contenido y entre todos debatir sobre esa cuestión que desconocían. Es fabuloso cómo nació, porque la universidad nació sobre una construcción del conocimiento, no solo del profesor al alumno, sino del alumno al profesor. Y ahora con el reto de la inteligencia artificial, el alumno ya tiene mejores respuestas que las del profesor, con lo cual es mucho más importante el rigor académico y las capacidades de pensamiento crítico y análisis por parte del alumnado. Claro, y básicamente es la base del método científico, ¿no? De la tentativa y error y debate y la ciencia que avanza por errores, ¿no? Y también por correcciones. Bueno, Vanik, acá en Brasil tenemos otro problema. Por ejemplo, tenemos varios problemas de la educación superior. Por ejemplo, tenemos demasiados ingenieros que lamentablemente se tornaron motoristas de Uber porque la preparación es muy mala acá. Entonces, ¿cómo conseguir romper ese círculo vicioso de mala preparación, de carreras frustradas y de Brasil, de país que no consigue ganar más competitividad, más productividad por causa de un sistema educacional superior que no es a altura de la necesidad del país? La educación brasileña, across the board, está muy obsoleta. La educación fundamental, media y la educación superior, muy obsoleta. Tiene mucho más que ver con lo que quieren hacer los profesores, lo que necesita la sociedad. Y uno de los problemas más grandes, más gordos que existen en Brasil es que la universidad no habla con la industria. Tiene un rechace completamente político, ideológico contra el mundo de la industria. La UCAM no. Nosotros hablamos con la industria
queremos hablar con la industria y formamos gente para el mundo. No formamos gente para ser solamente académicos. Formamos gente para ser ejecutores, para ser personas que van a interactuar. Otra cosa muy importante en nuestras estructuras académicas es que si tienes una materia, una asignatura, antes de lanzarla queremos saber qué competencias, qué skills va a tener y qué tipo de problemas va a resolver afuera. Que no sea algo solamente ideológico, que consiga resolver problemas reales para una sociedad reales que necesita de gente que pueda solucionar problemas. En Brasil, el sistema académico, especialmente público, tiene en cuenta que toda la gente va a ser un doctor, que va a ser un PhD, que van a ser ideólogos, que van a pensar más que ejecutar. Nosotros no. Nosotros queremos el mundo. Yo siempre digo, cuando me pregunten, en todos los sitios que he estado, en la India, en Egipto, en la China, en Portugal recientemente, me pregunto, ¿qué es distinto de la UCAM? La UCAM es la universidad para el mundo. Queremos el mundo en la UCAM y la UCAM en el mundo, y que sea basada en conocimientos aplicables y que las personas, al estudiar en la UCAM, puedan tener una vida que sea una vida saludable. Es interesante ese punto porque, por ejemplo, tiene una diferencia metodológica entre Europa y Brasil, por ejemplo. Solamente un caso, aquí tienes el currículum LATES que no existe en Europa. En Europa tenemos un sistema de 3 años de educación superior de base y después 2 años de maestría, entre otras cosas. ¿Cómo aplicar la metodología europea en Brasil? ¿Es posible eso? ¿Tendrá que adaptar los currículos o no? ¿Cómo funcionará? José y después Van Dijk también. El proceso de Bolonia ha abierto la posibilidad que las universidades europeas puedan reconocer de forma automática distintos niveles educativos, grado, máster y doctorado. Esto permite que exista lo que llamamos un Transfer Credit Framework. Nosotros con Brasil tenemos la posibilidad también de crear puentes de reconocimiento de titulaciones. Es cierto que seguramente pedagógicamente y metodológicamente habrán diferencias, como en España hay diferencias entre las 90 universidades que existen, ¿no? Pero creo que se nos abre una oportunidad enorme, no tanto en la pedagogía y en la metodología, porque, insisto, la inteligencia artificial generativa va a cambiar el modo en el que nosotros aproximamos la lección o trabajamos en las clases. Pero lo que es más interesante es poder dar la oportunidad de crear un puente que ahora mismo no existe entre médicos, científicos y personal sanitario de Brasil, España y generar ese puente con Europa. Esa es sin duda una oportunidad que ahora mismo no existe y que sí existe, sin embargo, con otros países de Latinoamérica, de habla hispana, México, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, con los cuales España tiene reconocimientos automáticos por acuerdos bilaterales entre el gobierno de la selectividad, el acceso a la universidad y de algunas materias troncales de distintos programas de licenciatura o grado universitario. Poder crear entornos de campus internacional entre Brasil y España que hagan un reconocimiento mutuo y básico de programas de grado puede crear esa movilidad profesional que es lo que buscamos. Oportunidades de médicos que vayan a España, médicos españoles que vengan a Brasil, tanto para fines médicos de trabajo como para fines científicos o de investigación. Y esa oportunidad ahora mismo creo que no está como tal, ¿no? Van Dijk, su opinión también, cómo aplicar la metodología europea a Brasil. Claro que tenemos que adaptar mucho, porque vivimos en una industria que es altamente regulada por el gobierno. Entonces tenemos que aceptar la regulación y trabajar dentro del framework del gobierno. Eso es esencial. Pero hay cosas muy interesantes que hacemos en la UCAM que no se hace aquí. Por ejemplo, en medicina, que es un marco, es un ícono para mí, y yo vengo de economía y business, entonces la primera vez que he visto eso ha sido en la UCAM. La estructura de la escuela de medicina, desde el primer momento, cuando entras en la estructura, parece que estás en un hospital. Sí. El alumno se siente médico desde el primero, actúa como médico, camina como médico, piensa como médico y está haciendo, tras la tecnología, mucho de la parte esencial de la medicina. Todavía no está hablando con un paciente, pero está utilizando la tecnología con muchas prácticas tecnológicas como si fuera un médico.
está sobre el guión de un profesor, de personas que tienen la condición de enseñarles, pero es muy aplicado para que estos alumnos tengan desde el primer año una relación real con la medicina, que no sea una cosa muy etérea que después solo en el cuarto año, quinto año se baja a la vida normal de un médico. No, desde el primer año. Y la tecnología nos ayuda demasiado con eso. Al mismo tiempo que tenemos una tradición fuerte, también somos muy avanzados del punto de vista tecnológico. La tecnología en la UCAM es muy puntera y ayuda demasiado las prácticas a distancia y presenciales. Perfecto, entonces vamos a volver a hablar sobre eso, mas antes volvemos en breve, tras un rápido intervalo, 2 minutitos, voltamos já aqui no nosso BMC Talks. Não saia daí, voltamos já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre educação superior no Brasil, seus desafios e também a chegada de novos protagonistas, novas faculdades estrangeiras que irão se instalar aqui no Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com um convidado especial, José Luiz Mendoza, diretor de Relações Institucionais da Universidade Católica de Múrcia, na Espanha, e também o nosso Vandic Silveira, que é diretor de Estratégia e Expansão Global da Universidade Católica de Múrcia. Estamos realizando o nosso BMC Talks excepcionalmente em língua espanhola. Vamos volviendo entonces en español. José, hablamos del rigor académico, de las dificultades, de los desafíos también de llegar acá en Brasil. Ahora, la cuestión de la inteligencia artificial generativa que usted habló y citó, cómo el sistema educacional superior en Europa, especialmente el sistema de élite como es la UCAM, está se relacionando a la rota del sistema de la inteligencia artificial, porque acá en Brasil tenemos un problema también de muchos alumnos que no están más escribiendo físicamente, están haciendo todo con la inteligencia artificial, entonces tenemos un cerebro que está se atrofizando muchas veces. ¿Cómo que en Europa ese desafío? ¿Cómo que la inteligencia artificial es utilizada para mejorar la calidad del ensino y no para peorar el ensino académico superior? Muchas gracias por la pregunta. Realmente está siendo un reto para todos, porque esto ha sido una bomba nuclear en todas las universidades del mundo y estamos intentando aprender sobre la marcha. Me recuerda mucho al día que tuvimos el lockdown por el COVID y al día siguiente todas las universidades nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Qué se va? Tenemos clases con videoconferencia, los profesores saben usar los sistemas online, MLS, Canvas, Blackboard, no. Entonces, esto ha sido muy parecido, pero ha entrado de forma muy sutil y ahora se ha disparado de manera exponencial. Nosotros hemos visto 2 vías muy positivas que obviamente requieren luego una reglamentación interna y estoy convencido que los gobiernos van a intentar marcar límites al uso de la inteligencia artificial. La primera vía es el uso de la IA generativa a través de la lógica de la pregunta-respuesta. Es, en resumen, el uso de ChatGPT, Gemini o DeepSeek para encontrar respuestas. Nosotros hemos visto que puede ser enriquecedor de cara al aula, en directo, poder disponer de una mayor capacidad de recoger información crítica por parte del alumno, siempre y cuando el alumno tenga el foco en el topic que se está tratando en el aula. El otro día estábamos con los colegas de la Universidad de Navarra discutiendo cómo ellos van a plantear esta cuestión. Básicamente va a haber un cambio disruptivo histórico del modelo de aprendizaje. Hasta ahora hemos basado nuestro aprendizaje en el sistema griego, pregunta, respuesta. El alumno pregunta sobre un tema, el experto, el veterano, Platón, Aristóteles, responde a la cuestión filosófica. El profesor, en su experiencia, en su estudio, tenía la información, pero ahora la inteligencia artificial tiene una capacidad muy superior de conectar ese expertise con otros y dar una respuesta interesante y completa, a pesar de que tiene riesgos y alucinaciones. Esto nos lleva a plantear el cambio de modelo pedagógico pregunta-respuesta por un modelo de lógica aplicada a las cuestiones. Es decir, es más importante la manera en que el alumno plantea las preguntas para llegar a una respuesta más inteligente y más enriquecedora para el total del aula, en colaboración con el profesor. Esto cambia, sobre todo, e impacta no tanto en el aprendizaje, porque ahora es como Google, tenemos más recursos. Antes buscábamos en Google,
ahora buscamos en ChatGPT. Lo que cambia es el sistema de evaluación y es lo que preocupa a las universidades y al profesorado. Creo que nos vamos a ir a un sistema de evaluación que a mí me recuerda a mis exámenes orales en Italia, en Bolonia, que en España examinamos mucho tipo test y por escrito. Como acá en Brasil. Como en Brasil. En Italia, yo me acuerdo cuando llegué de Erasmus, me empezaron a hacer exámenes orales y eso me hizo sudar bastante. Creo que nos vamos a ir a un modelo clásico de examen oral, de evaluación oral y de presentaciones en directo para ver realmente qué es lo que el alumno ha aprendido y cómo es capaz de manejar esa información para dar respuestas a retos y cuestiones relacionadas con su topic. Y la segunda parte, que no se está hablando tanto, que es la inteligencia artificial aplicada a la realidad virtual. Los entornos de realidad virtual que llevamos muchos años trabajando en el mundo universitario, ahora son entornos inteligentes gracias a la inteligencia artificial y nos permiten encontrar contextos para resolver problemas en directo. Te digo un ejemplo. Nosotros estamos trabajando con el Ejército Español y la OTAN para crear entornos simulados con gafas de realidad virtual de entornos de guerra en directo, que nos permiten simular situaciones de conflicto bélico para ver cómo responde el militar respecto de las coordenadas que se le han dado y las circunstancias que se encuentra. Y nos permite, en una misma sala como esta, plantear hipótesis A, hipótesis B, hipótesis C. Es como jugar al Counter-Strike, pero con situaciones reales. Y la toma de decisiones impacta en la evaluación y la experiencia del usuario. Y esta es otra parte que debemos integrar en las universidades europeas y, por supuesto, brasileñas, a la hora de dar un entorno de aprendizaje mucho más amplio al estudiante que el aula y el ordenador con un PowerPoint. Perfecto. Vanik, hablando de eso también, ¿cuál sería en términos de académico, en términos de novedad también académica, los principales atractivos de la Universidad Española acá en Brasil, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja para un estudiante brasileño estudiar en la Universidad de Murcia acá en Brasil y no, por ejemplo, estudiar en otra facultad brasileña o también internacional en otro país? Bueno, la primera cosa es traer un modelo que se mezcla al modelo brasileño, pero añadimos más a lo que existe en el modelo brasileño. Segundo, la idea es que con todos los campus, la expansión global que estamos incurriendo en este momento, que el campus brasileño sea un campus con gente de toda la parte del mundo. Hoy por hoy, y te digo, yo he sido presidente de IBMEC, he sido presidente de Trevisan, ha trabajado en Brasil, no hay, mismo en la USP, que es la universidad más grande de Brasil, una comunidad grande de alumnos internacionales. Lo que queremos es recrear el ámbito globalizado de personas de orígenes distintas, de religiones distintas, de colores distintas, de nacionalidades distintas, todas dentro de un ambiente abierto, no cerrado al debate. Entonces será una facultad extranjera en Brasil, pero no solamente para los brasileños, más para un público internacional, de global. Vocación global desde el primer día de trabajo. Eso. Esta es la idea, traer españoles para acá, profesores, traer alumnos, traer gente de Egipto, traer gente de Brasil y crear un polo de intercambio, que sea una universidad completa que ofrezca los grados, los másters, los doctorados, pero al mismo tiempo sea un entrepuesto de culturas. Es crear una pequeña Roma de la Roma antigua. O Atenas también. Sí, también. Además porque, como usted dice, el número de estudiantes extranjeros en Brasil, especialmente en las universidades federales, es muy reducido. Tenemos 2%, 3% en comparación con otras universidades extranjeras que tienen 20, 30% o también en Estados Unidos mucho más. ¿Por qué entonces comenzar por Brasil? ¿Por qué comenzar una expansión en Latinoamérica por Brasil, que es un país donde se habla portugués, y no por un país donde se habla castellano, por ejemplo? ¿Cuál fue la razón y por qué San Pablo? José. Bueno, una de las razones es porque ya hay una gran presencia de universidades españolas en el resto de Latinoamérica, por razones de idioma, lógica, ¿no? La otra razón es que es un Blue Ocean, es un océano azul, donde no existe esa presencia masificada de actores internacionales universitarios en Brasil. Y la tercera es un motivo eminentemente de impacto demográfico mundial. Sao Paulo es una de las ciudades que más crece a nivel mundial. Van a existir no solamente una gran necesidad de profesionales de cualquier ámbito,
pero especialmente va a haber una gran necesidad de médicos con talento, con capacidad internacional, médicos que sepan integrar diagnósticos con inteligencia artificial en sus distintos hospitales, médicos que tengan visión y perspectiva internacional en una ciudad que está creciendo a un ritmo impresionante. Creo que eso también hace muy atractivo el proyecto. Y por último, por razones de peso personal y de liderazgo por parte de Van Dijk, que es la persona que nos ha guiado hasta aquí. Entonces son 4 razones que a nosotros nos han llevado a explorar, insisto, estamos en fase ahora mismo de exploración, el poder implantarnos en Sao Paulo. Es una ciudad muy dinámica, muy viva, muy atractiva. Creo que tiene perfiles con poder adquisitivo para poder viajar a Europa y terminar sus estudios también allí y para poder tener experiencias internacionales fuera de Brasil, ya que queremos un campus para Sao Paulo, pero que tenga un perfil de alumnado internacional, que atraiga a gente de Mercosur, que atraiga a gente de Europa y no se quede solo en perfiles brasileños que estudien medicina. Perfecto. Van Dijk, para concluir ese bloque, después de las ciencias de la salud, ¿no? de medicina, etc., ¿cuáles son las facultades, los cursos universitarios que la Universidad de Murcia está pensando, está proyectando para su campus acá en Brasil para los próximos años? Toda la parte de ciencia del deporte. La Universidad Católica de Murcia, nosotros somos número 1 en el mundo en la parte de alta performance en deporte. Utilizamos la última ciencia. Por ejemplo, en Europa no hay un equipo de fútbol que no tenga alguien que ha salido de la Universidad Católica de Murcia, que sea un experto en el equipo con relación a alta performance. Medicina deportiva, toda esta parte de desarrollo de grandes talentos deportivos, el lado de la ciencia del talento deportivo es algo que a mí me parece que encaja perfectamente en Brasil. La cantidad de deporte que se practica en Brasil, la cantidad de deportistas que tiene en Brasil, desde el fútbol a básquetbol y un montón de... el canoaje, todos los deportes de pista, etc. Y no hay una universidad que es experta, que tiene una escuela que está devota al desarrollo de alto talento, de alta performance. Y nosotros queremos traer esto también. Pero también la escuela de ciencia de computación. Queremos traer toda la parte de tecnología para acá. Queremos traer la ingeniería, que es una cosa que hace falta en Brasil. Ingenieros muy aplicados, que puedan trabajar en Brasil o que puedan trabajar, por ejemplo, en Europa. En Europa, hoy por hoy, existe dentro de la Unión Europea más de 900.000 posiciones de trabajo en la área de tecnología, que no hay personas para ocuparse de estas posiciones. No va a pasar porque Europa está en un proceso demográfico que está bajando mucho. La fertilidad, por ejemplo, la fertilidad, el promedio en Italia es 1,2%. Entonces, Italia en 50 años capaz de no tener más italianos. Lo mismo se va a pasar en España, lo mismo se va a pasar en Reino Unido, se va a pasar en muchos sitios. Y la inmigración va a ser una manera de hacer el replenishing de este grupo. Y que nosotros en Brasil tenemos culturas, tenemos ancestrales muy parecidos con la gente que está en Europa. Es muy fácil culturalmente y vemos la oportunidad para aquellos que quieren inmigrarse y ser muy productivos en Europa, que pueden estudiar con nosotros, que este es un camino de entrada. Perfecto. Para terminar ese bloque también, para entender en nuestro público también eventualmente se interesa, por ejemplo, los médicos, los enfermeros o los técnicos de computación, los ingenieros, entre otros, que se gradúen en el campus de la Universidad Católica de Murcia acá en Brasil, ¿tendrán su título, su graduación automáticamente reconocida en Europa y viceversa o no? ¿Tiene algo parecido, algo acorde, está siendo estudiado o asignado sobre ese punto? Las materias sanitarias están altamente reguladas en cada país. Es muy difícil encontrar 2 países de cualquier parte del mundo que den un reconocimiento automático de medicina. Lo que sí que puedes tener es acceso directo a los exámenes nacionales para poder hacer la especialidad residente en otro país, como en este caso es el MIR en España y el caso de Brasil lo desconozco. Lo que sí que vamos a poder ofrecer es la posibilidad de hacer joint o dual degrees, que es con un reconocimiento alto de gran parte de las materias, poder dar la posibilidad de que estos médicos puedan finalizar
en un país o en otro y así obtener la doble titulación. O sea que la respuesta sería sí, condicionado a un acuerdo de doble titulación entre España y Brasil. Entonces, estudiando 1 año, 2 años en otro país, tenemos los 2 títulos que son utilizables en todos los dos países. Podría ser, hay que estudiarlo. Perfecto, perfecto. Vamos, volvemos en 2 minutos también. Último bloque, no saia daí, já voltamos aqui com o nosso BMC Talks. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre a educação superior no Brasil, novidades, a chegada de novos players, de novas faculdades internacionais aqui no Brasil, quais desafios e quais também as oportunidades para um país que precisa cada vez mais formar da melhor maneira, da maneira mais adequada possível os seus jovens. Estamos aqui nos estúdios da BMC com um convidado especial, José Luiz Mendonça, diretor de Relações Institucionais da Universidade Católica de Múrcia, na Espanha, e também o nosso Vandic Silveira, diretor de Estratégia e Expansão Global da Universidade Católica de Múrcia. Por isso, então, o nosso Talks hoje, excepcionalmente, está sendo conduzido em espanhol. José, hablando un poco de la cuestión de la Universidad Católica, como Universidad Católica, ¿cuánto es importante la doctrina católica, la visión católica, la cuestión religiosa en todas las materias o los cursos de la universidad? ¿Cómo eso se compatibiliza también con experiencias de expansión de la Universidad Católica de Murcia en países que o no son católicos, como por ejemplo cristianos, como por ejemplo Egipto o India o China? Y también acá en Brasil, donde tenemos una oposición muy grande dentro de las universidades, por ejemplo, a cualquier visión religiosa. Nosotros somos universidad católica, católica en el sentido universal y en el sentido de que creemos realmente que la experiencia del amor de Cristo puede transformar la vida del ser humano. La universidad nace de la experiencia del fruto del amor de mi padre y fundador de la universidad al encontrarse con Cristo y liberarle realmente del pecado, liberarle de muchas ataduras y poder permitirle desarrollar, después de ganar esa libertad interior, este proyecto al servicio de la sociedad, al servicio de la Iglesia. Vemos muchas universidades muy concentradas en el aparato técnico, en la formación técnica. Llevamos años orientando a nuestros estudiantes al acceso profesional, pero hay muchas cuestiones de la vida que no se resuelven. El sufrimiento, la pérdida de un ser querido, la enfermedad y, en última instancia, la muerte. Hay que dar la universidad está llamada a dar respuesta a todo, no solo a los problemas técnicos, económicos, pero también a las cuestiones existenciales. Nosotros creemos firmemente que el hombre está llamado a la salvación, que el hombre no está llamado a vivir esclavo de sus necesidades, esclavo del trabajo, esclavo de la economía, esclavo de los afectos. Cristo, el Hijo de Dios, tiene la capacidad de librar al ser humano de esta esclavitud. El anuncio de Cristo es necesario en la universidad y es necesario que se haga de forma abierta y libre. Nosotros creemos firmemente que puede haber una presencia viva de la doctrina de la Iglesia, tanto en la docencia como en la investigación, como en el deporte también incluso, ¿no? Y hemos visto que esto es una experiencia muy enriquecedora en nuestra universidad. Hemos visto cómo alumnos que habían perdido a uno de los padres o a uno de los hermanos han encontrado un amor profundo por parte de sus compañeros, de los profesores de la universidad y un acompañamiento físico y espiritual y una respuesta existencial a las dudas del hombre. Nosotros buscamos esa respuesta existencial porque el hombre puede tener mucho éxito en el trabajo, puede tener muchísimo dinero, pero si el ser humano no da respuesta a las cuestiones principales de la vida, que es cómo responder ante el sufrimiento, cómo responder ante la muerte, el hombre viene a ser un hombre limitado y tiene una capacidad limitada para la vida. Y nosotros hemos visto cómo realmente el anuncio de Cristo libera al hombre, le da capacidad para amar y lo llena de una fuerza intangible, incalculable. Y lo vemos en nuestros antiguos alumnos. Por eso no tengo ningún miedo en hablar así en la televisión. Claro. Y hemos visto que esto es un mensaje abierto. En el Cairo, en Dubái, obviamente no podemos hablar como estamos hablando de esta manera, pero sí podemos, a través del ejemplo del amor, de la entrega, del servicio,
de poner al alumno, al estudiante, en el centro realmente. Y no preocuparnos solo por su formación, sino preocuparnos por su vida, su familia. ¿Qué le está pasando? Cuando el alumno se siente profundamente amado, se siente profundamente querido, el alumno es capaz de dar respuesta y de salir de un infierno, de un problema o de una situación de esclavitud que le impide dar la vida, que le impide abrirse libremente a la sociedad y desarrollar su vocación y sus talentos. Claro, no, muy claro, muy interesante ese punto. Mandica, usted como brasileño conoce y como también director de varias universidades acá en Brasil, conoce muy bien el panorama universitario brasileño, donde domina el materialismo histórico, el marxismo, etc. Entonces, la pregunta un poco polémica para después volver un poquito a la cuestión más burocrática, más práctica. ¿No tienes miedo de la oposición ideológica de la universidad brasileña, que por una cuestión ideológica y por no querer un nuevo concurrente, una competición acá, tentarán hacer de todo para impedir la instalación de la Universidad de Murcia acá en Brasil? ¿Y cómo eventualmente evitar eso? Me encanta la concurrencia. Cuanto más competencia, mejor, porque somos mejores. Vamos a ganar. Si hay más competencia, tengo que mejorarme todos los días. Tengo que estar listo. Y una cosa, somos la respuesta, la contestación exactamente a la idea del materialismo marxista histórico. Somos una contestación a la aberración que se pasa dentro de las universidades brasileñas, que es la destrucción de individualidad de los alumnos, que lo machaca con ideas que nunca funcionaron y que son inmorales per se. Perfecto, entonces es un interesante desafío que está se formando en el horizonte del programa de la Universidad de la Educación Superior brasileña. Bueno, para terminar, la cuestión de los alumnos internacionales. Acá en Brasil tenemos, Brasil es el quinto país del mundo en número de población, somos también la décima más o menos, depende del año, décima nona economía más grande del mundo, más tenemos una capacidad acá en Brasil de atracción muy chiquita de los alumnos internacionales. Mismo las facultades de élite internacionales, sí, no tienes un gran número de alumnos internacionales. No es solamente una cuestión de distancia geográfica, no es solamente una cuestión de preparo también, es una cuestión de seguridad, es una cuestión de infraestructura, es una cuestión de burocracia también, porque la Policía Federal no ayuda, no es casi simple encontrar un visto para los estudiantes extranjeros. Entonces, ¿cómo resolver ese problema y cómo mejorar el número de estudiantes extranjeros que se interesan para realizar su percurso académico acá en Brasil? José, y después Mandic. Sí, bueno, pues es paradójico, ¿no?, que Brasil, siendo en ese sentido quinta, sexta país en población demográfico y además creciente, sin embargo, en el número de estudiantes internacionales que vienen, está en la posición 15ª del mundo, según el informe de la OCDE de 2024. A Brasil vienen aproximadamente unos 80.000 estudiantes extranjeros. Son bastantes, y además ha crecido mucho, porque de 2016 a 2024 prácticamente ha crecido un 160% Brasil. La mayor parte de los alumnos que vienen a Brasil son del área de Mercosur y de Centroamérica, pero sin duda es insuficiente. Yo recuerdo en 2010, 2012, 2014 viniendo a Brasil a reunirme con universidades brasileñas. En aquel momento muchas de ellas no tenían ni siquiera una figura dedicada exclusivamente a las relaciones internacionales. Creo que hay una oportunidad enorme para Brasil, porque es un país muy atractivo. En la situación del real respecto a otras monedas como el euro, el dólar, yo me acuerdo, vine de voluntario en la Jornada Mundial de la Juventud, en el año 2013, un año de casado, vine a Río de Janeiro, cerca del aeropuerto, el sacerdote de la parroquia me separó de mi mujer haciendo un año de casados justo esa noche, no se fiaba de que yo estaba casado y me mandó con los chicos jóvenes a la parroquia, al pabellón, y a mi mujer con las chicas. Bueno, la cuestión es que recuerdo perfectamente, en aquel momento Brasil estaba ebulliendo, el real, el valor del real, un euro al real era 1 a 2,3, 2,4, y esta mañana cuando he venido estamos de 1 a 6. Ha habido una devaluación muy fuerte del real respecto del euro. Esto es también una oportunidad para el alumno extranjero, europeo, americano, para venir a estudiar a Brasil, porque va a ser más económico poder estudiar aquí. Y lo segundo, creo que el reto de los idiomas. Creo que Brasil tiene la oportunidad, por la ubicación que tiene, de abrir programas en español y programas en inglés. Haciendo estas dos cosas, abre lo primero la posibilidad de que vengan alumnos de toda América en mayor volumen, que a lo mejor desconocen el portugués,
o no quieren hacer portuñol y vienen por estancias más cortas, de 3 a 6 meses. Pero en inglés va a ser una cosa increíble, porque estamos hablando que India, Asia, Europa entera podría venir a estudiar a Brasil, porque el portugués es un idioma ahora mismo minoritario de uso en Europa y en Asia. Si Brasil decide abrir programas 100% en inglés, sin duda que va a aumentar muchísimo la demanda de estudiantes extranjeros. Claro, mas Vanik, también hablando de estudiantes brasileños, porque en Brasil tenemos un problema que es la renta per cápita, que es mucho menor que en Europa y en varios países del mundo. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? ¿Cómo atraer también a estudiantes brasileños? ¿Tendrán un programa de becas poderoso para una población jóvenes, mucho más jóvenes que, por ejemplo, de España, de Europa y de otros países? Vanik o José, no sé. Sí, nosotros apostamos por el talento y sobre todo por gente que tenga necesidades económicas. Nosotros tenemos más de 1.000 alumnos becados por año en la universidad. Nuestra universidad tiene un total de 22.000 estudiantes. Obviamente iría acompañado de un programa de becas para poder seleccionar talento y que pudiera ir de la mano de la estrategia del municipio para poder seguir atrayendo talento a Sao Paulo de otros estados de Brasil. Esos programas son costosos, pero ayudan mucho a incentivar y ayudar al alumnado. Luego, a diferencia de Europa, en Brasil sé que se paga por parcerías. Tienes hasta 12, 13 pagos anuales. Creo que eso también facilita la financiación de los programas. Pero la respuesta es que, por supuesto, vamos a apostar por un programa de becas. Al principio, el campus necesita estabilidad, necesita integrarse, necesita el reconocimiento del sector sanitario, los hospitales, la colaboración científica con los hospitales y a partir de ahí te voy a decir un ejemplo. Nosotros tenemos un sistema de becas con los médicos y enfermeros tutores de la universidad que colaboran como tutores de prácticas. Les damos becas a ellos y a sus hijos y a los familiares de primer nivel. Decimos primer nivel, marido, esposa, hijo o padre, ¿no? Entonces, eso es un programa muy bonito porque hace que el sector médico, sanitario, profesional, no solo ayude con las prácticas, sino que venga a estudiar al campus, algún familiar suyo, y vengan con una beca, una oferta de descuento sobre el costo de la matrícula. Muy interesante ese punto. Terminando, escogieron será en São Paulo capital, São Paulo estado, ni estado, están ainda verificando dónde puede ser instalar el campus. La idea es empezar en São Paulo y de São Paulo ser el primer campus de la UCAM en Brasil, pero no queremos parar por ahí. Una vez que funciona el campus de São Paulo, vamos a tener un campus de São Paulo y varios otros en otros sitios. Perfecto, muy interesante. Entonces, bienvenidos en Brasil y vamos a ver cómo se devolverá. Será un placer seguir la evolución de la Universidad Católica de Murcia. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Vanik. Muito obrigado também a vocês que estão seguindo a gente aqui no BMC Talks, excepcionalmente em espanhol. Nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.